Buenos días, les agradezco la presencia en esta rueda de prensa. Hoy la agenda de la Junta de Extremadura está. Estela, por favor, acompáñanos aquí. La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, que está de cumpleaños con los 20 años de aniversario del Instituto de la Mujer. Les decía que la agenda hoy está repleta, así que vamos al grano para que ustedes puedan hacer también su trabajo. Estoy acompañada en esta sala de prensa de la Junta de Extremadura, además de por la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, por mujeres del mundo de la cultura, del teatro y del arte, que están liderando en estos momentos creaciones que tienen que ver, que hablan, que invitan a la reflexión y que invitan al público que disfruta de su arte, de su creación y de su expresión, de la importancia para que el conjunto de la sociedad se conviertan en agentes que luchan contra la violencia de género. Hoy estamos presentando el primer Festival de Teatro y Arte contra la Violencia de Género en Extremadura, y esto no es más que dar respuesta desde la Consejería de Igualdad a la iniciativa empresarial y cultural que muchas de ellas me hicieron llegar y que las he aglutinado todas poniéndole este lazo violeta con el que queremos arrancar este primer festival de teatro y arte contra la violencia de género, con las creadoras extremeñas, con las productoras, con las actrices, con las directoras, con las mujeres que a lo largo de estos años en Extremadura han venido tejiendo también una cultura comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres y cuyos trabajos muchas veces han sido menos visibles que el de los varones y han tenido, como tienen el conjunto de las mujeres en cualquier otro orden de la vida, mayor dificultad para acceder a un crédito y poner en marcha una nueva obra de teatro, una nueva producción. En definitiva, este acompañamiento y este abrazo que hoy nos damos es el primero y espero que a lo largo de los próximos años, con sus propuestas y a iniciativas y al calor de las cosas que ellas me digan, poder ir cogiendo cuerpo, por decirlo en términos coloquiales, para que este primer festival, que lo encuadramos dentro de los actos institucionales con motivo del 25 de noviembre desde la Junta de Extremadura, pues vaya penetrando en la sociedad y calando como esa lluvia fina que parece que no te moja, pero te cala, que es como siempre me gusta definir las políticas de igualdad. Estamos siendo capaces, con la ejecución del Pacto de Estado en Extremadura, de hacer precisamente eso. No solo reforzar la respuesta institucional, los servicios y dispositivos de emergencia que tenemos para atender y dar la mejor respuesta a las mujeres víctimas de violencia de género, sino que estamos poniendo el máximo esfuerzo en esa otra parte que hasta ahora no le habíamos prestado, a mi juicio, la necesaria atención, que es en hacer todo lo posible para que la violencia no tenga lugar. Y en ese hacer todo lo posible para que la violencia no tenga lugar, la cultura es uno de los mejores vehículos, como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, para generar transformaciones sociales. Y eso es lo que queremos hacer hoy de la mano de las mujeres de la cultura en Extremadura. Ellas son una representación, pero hay muchas más, directoras, creadoras, actrices, que están haciendo cosas importantes y con las que la Junta de Extremadura y esta consejera en particular quiere contar. En concreto, y para darles la palabra a ellas, que son las verdaderas protagonistas de esta presentación, tenemos a Concha Rodríguez, autora de la obra y actriz El velo de las mariposas; Rocío Montero Barahona, actriz que protagoniza la obra A mí no me manda flores; Raquel Palma, que protagoniza el espectáculo Cuando manda el corazón; y por último a Ana Trinidad, que protagoniza y dirige también Charo La Quitapena. En este orden, ellas van a intervenir, nos van a contar cómo sus creaciones tienen pues ese objeto de hacer reflexionar a la sociedad y que, como digo siempre, esto de la igualdad no puede ser el ingrediente final con el que uno adorna el plato cuando ya lo va a sacar bonito a la mesa. Esto de la igualdad, las políticas de igualdad y todas las acciones en materia de igualdad son la masa madre con la que queremos construir la sociedad y por donde queremos que la sociedad camine. Así que doy la palabra por este orden a Concha, a Rocío, a Raquel y a Ana Trinidad. Adelante. Isabel, nos tienes que... Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Isabel, por haber contado conmigo y con una obra para mí muy especial y que encuadra a la perfección.
en este festival. Es el velo de las mariposas, ese velo que bueno, los que tenemos cierta edad pues vimos en nuestras abuelas y casi que en nuestras madres, y que esperemos que nunca vuelvan a decir que nos lo pongamos, ¿no? Ese velo de mariposas a las que les echan, nunca mejor dicho, un velo y le arrancan las alas por ley. Es decir, yo llevo toda la vida escribiendo teatro, soy feminista a mi manera, porque hay muchas formas de ser feminista en todos los ámbitos, y simplemente pues siendo libre y diciendo y escribiendo y actuando con plena libertad, como yo lo he hecho desde Extremadura siempre para a toda España, pues creo que ha sido mi forma de decir que las mujeres tienen que estar ahí. Pero posiblemente siempre he hablado pues de este país que iba bien, que iba políticamente y socialmente abriendo puertas y haciendo que todo lo que fuera igualdad, igualitario, pues empezara a encontrar sus leyes y empezara a encontrar su sitio, ¿no? Y yo hablaba pues de esa doble moral de España, que los homosexuales se pueden casar pero mis hijos no, las mujeres pueden estudiar pero mis hijas no, fulanito puede separarse pero yo no puedo, esta dice que denuncia a su marido porque le pega, yo no soy capaz de denunciar. Entonces mis obras siempre iban de la puerta para adentro, y con el velo de las mariposas pues con mucho estudio, con mucha teoría, pues casi que en boca de una profesora que se llama Diana, y una clase de segundo bachillerato que para mí es muy importante, pues les hago decir que el lobo está ahí arriba, ¿no? en la sierra, y que puede bajar, y que ya le vemos casi, ya le escuchamos casi el aullido, y que por favor todo es doloroso, pero que cuando por ley callan por ley, te meten en casa por ley, te quitan tu derecho a trabajar, a representar política culturalmente a una sociedad siendo mujer, como pasó detrás de la Guerra Civil, pues tenemos que tener cuidado. Es decir, una profesora que explicando la generación del 27 y encerrada en su casa con esta pandemia que todos hemos sufrido, pues se da cuenta que puede volver a pasar. Es decir, que aquello de la guerra civil, que aquello de todas esas leyes de volver a las mujeres, de ponerles un velo, de meterlas en casa, de prohibirles tener es decir, de quitarles de un plumazo todo lo que habían conseguido, pues podría volver a pasar en esta nueva normalidad, y que tengan cuidado. Por supuesto, a esa profesora, pues imaginaros la que le cae por parte de sus compañeros, de la opinión pública, del Twitter. Es decir, es una obra pues que engloba todo, porque hay 6 alumnos donde lo único que quieren es tener una nota en selectividad, y esta profesora les dice que es más importante que vean al ser humano inmenso que son, que juegan cada día a arriesgarse a morir, que no es otra cosa que vivir. Y doy las gracias inmensas para eso, para que las mujeres pues no digamos tanto eso que decimos todas, sobre todo las amas de casa o las madres o de cara a nuestra casa, eso de me voy porque tengo todo por hacer. Es decir, nos acostamos con el tengo todo hecho y nos levantamos con el todo por hacer. Y en el campo del feminismo pasa lo mismo, es decir, siempre la sensación de que empezamos de nuevo. Empezamos un festival al cual agradezco tremendamente a todas mis compañeras y compañeros que nos dedicamos a escribir y a actuar y a dar voz y visibilidad a este problema, y este nuevo inicio aquí estamos, ¿no? Como que pronto digamos como decíamos ayer y no tengamos que decir tengo todo por hacer. Es decir, que empecemos y que aunamos fuerza, y que todo lo que ya tenemos hecho, todo lo que tenemos vivido, todo lo que tengamos conseguido solo sea una suma de lo que quede por venir. Muchas gracias. Buenos días. Isabel, muchas gracias por realizar este festival, por unir la cultura junto a la lucha contra la violencia de género, porque desde la cultura es verdad que podemos mover muchas cosas. Yo represento en el monólogo A mí no me regales flores a la mujer X. No tiene nombre porque es verdad que son muchas las mujeres a las que le ponemos voz dentro de este monólogo. Se trata de un monólogo teatral, irónico y necesario sobre la violencia machista.
Es un monólogo en el que no solo reflejamos la violencia física, que al final uno cuando habla de violencia de género parece que se queda solo con la violencia física, y es verdad que hay muchos tipos de violencia. Hablamos de la educación, hablamos de la música, hablamos del patriarcado, hablamos de los juegos, hablamos del deporte. No existe género en el deporte, no existe género en los juguetes. Se trata de un monólogo en el que damos vida a una mujer en la que tiene un recorrido desde su infancia, en el que va sufriendo diferentes tipos de machismo, incluso micromachismos. Queremos a través de este monólogo reflejar todo eso, poner voz a todas esas mujeres calladas, porque la violencia de género existe, la violencia machista existe, aunque muchos se empeñen en decir que es un cuento. Existe, es real y hay que luchar contra ella. Con este monólogo llevamos ya desde 2018, que fue cuando se estrenó. Está escrito por Jorge Guerra, que es un gran guionista, que ahora mismo está trabajando como guionista en Cadena Dial, pero ha trabajado también en Cadena 100 o en El Hormiguero. Está escrito por Miguel Ángel Latorre, dramaturgo y actor de aquí de Extremadura, y producido por Francisco Palomino. Cuando nosotros empezamos a difundir este monólogo, con las primeras ideas, alguien nos retuiteó y nos preguntaba: ¿un monólogo sobre la violencia machista escrito por un hombre, dirigido por un hombre y producido por un hombre? Pues sí. Y tengo que decir que yo no he podido estar mejor rodeada ni tener un mejor equipo, porque la lucha contra la violencia de género, contra el machismo, no es de mujeres contra hombres, es de personas contra esa lacra con la que espero que algún día podamos luchar, y que este festival, que espero que dure mucho tiempo, algún día se convierta en un festival cómico, porque hemos conseguido acabar con todo esto. Así que muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo voy a comenzar como han comenzado mis compañeras, agradeciéndole a la Consejería de Igualdad, no solo a Isabel, muchísimas gracias, sino a todo su equipo, que son maravillosas, pues como nos están facilitando absolutamente todo. Yo creía absolutamente importantísimo este tipo de festivales, es algo por lo que llevo luchando muchísimo tiempo. De hecho, yo este espectáculo que vengo a presentar dentro de este primer festival lleva por título Cuando manda el corazón. Fijaros que no me centro solo en una clase de mujer, o no me centro solo en la violencia, me centro en distintos tipos de violencia a las que es sometida la mujer, y sobre todo a una defensa que es la más importante, que es la defensa a amar libremente. Este espectáculo comienza con una dramaturga maravillosa que tengo aquí detrás y una autora maravillosa que es Concha Rodríguez, quien escribe un texto maravilloso para Cuando manda el corazón. Es un viaje por aquellas historias y canciones que comenzó en el 31, en la Segunda República, y que culmina con la llegada de la Constitución. Es muy importante saber de dónde venimos y por qué tenemos ahora absolutamente todo. Yo cuento historias de mujeres, mujeres que lucharon por la política, mujeres que hicieron que nosotras estuviéramos aquí, mujeres que se manifestaron por llegar a que nosotras tengamos todo esto. Cuento historias de mujeres que son maltratadas por la sociedad simplemente por haberse enamorado y haberse quedado embarazadas y haberse convertido literalmente en putas, porque no podemos quitar esa palabra, es una palabra que utiliza toda la sociedad. Cuando manda el corazón, para mí es un espectáculo donde aunamos distintas disciplinas, donde aunamos el teatro, los audiovisuales y la música en directo, donde José Antonio Reinaos ha hecho un trabajo magistral con el texto de Concha, y donde David Lerman, que ahora mismo es uno de los grandes productores musicales que tenemos a nivel nacional e internacional, que además tenemos la suerte de que es extremeño, ha hecho unos arreglos musicales increíbles. Dentro de Cuando manda el corazón hay una parte en la que digo: quiero que tras la experiencia que vives en esa butaca te aplaudas a ti mismo por saber más de ti, del crujir de tus entrañas,
de tu alma al descubierto. Yo invito a que todo el mundo vaya a ver cada uno de estos espectáculos que son absolutamente necesarios, que lanzamos mensajes importantísimos y que llegan directos al corazón. Yo no me enrollo más. Simplemente tenéis que disfrutarlos. Gracias. Yo voy a ser un poco más escueta, porque ya lo han dicho casi todas mis compañeras. Agradecer a Isabel y a su equipo esta maravillosa oportunidad de poder, con nuestro granito de arena, visibilizar esta lacra social. Yo soy actriz y productora de una compañía, Triclinium Teatro, de aquí de Mérida, formada por 3 mujeres, y nuestro objetivo a la hora de poner en escena textos no era otro que el de no marginar los problemas sociales y que estuvieran apoyados con textos de autores vivos, autoras vivas, coetáneos o coetáneas. En este caso, acabo de estrenar Charo la quitapenas, desgraciadamente basado en un hecho real. La autora María Luz Cruz pone en mi boca sus palabras, pero en mi caso mi monólogo, pese a ser un monólogo dramático, está contado en clave de humor y de flamenco, porque yo soy muy extremeña y aquí en Extremadura nos gusta el teatro y el flamenco. Nosotros en Triclinium Teatro no castellanizamos los textos a la hora de ponernos en escena, porque así queremos reivindicar nuestra identidad y carácter extremeño. Y este monólogo de Charo la quitapenas es, desgraciadamente, una señora más o menos de nuestra edad, mediana edad, que en aquellos tiempos no tenía las herramientas que ahora se tienen, que son pocas, pero se van teniendo más. Entonces es abandonada por su marido con una niña de 5 años en silla de ruedas, sin ningún recurso económico y gracias a su positividad, a su lucha, sale adelante y después de 25 años sin saber nada de este difunto, aparece en su vida para darles una gran sorpresa. Y está contado desde la positividad para que las mujeres que hayan pasado o estén pasando por esta situación se den cuenta de que hay esperanza, de que en el caso de Charo la quitapenas, en su momento tuvo que aguantar, dice el texto, yo tuve que aguantar, pero ay, si me llega a coger ahora. Así que vosotras no aguantéis nada. Y para los jóvenes también, chicas, esto es muy sencillo. Haciendo esto se pide ayuda, auxilio, a amigas, a familiares, a la policía, a tu ayuntamiento, por favor. No aguantéis nada. Gracias. Bueno, con su compromiso y con esta pequeña exposición que nos han hecho cada una de ellas de este pequeño festival, vamos a estar, María Angulo, en 30 localidades. Vamos a hacer 30 representaciones, os mandaremos el dossier concretando a los medios cada una de las localidades donde vamos a estar. Lo hemos hablado además con los ayuntamientos que acogen siempre estupendamente este tipo de ofrecimientos de la Junta de Extremadura, además del esfuerzo que ya hacemos por parte de la Consejería de Cultura de llevar el teatro a los pueblos y a las zonas rurales en Extremadura. Esto es un añadido más del trabajo que ya viene haciendo la Consejería de Cultura y nada, atender las preguntas que tengáis o que queráis hacerle a ellas también, por supuesto. Para no marear mucho a Isabel, que es nuestra compañera limpiadora aquí de Presidencia, si tenéis alguna otra pregunta para mí de esto o de otra cosa, y luego ya pasamos a ella, para no andar molestando a Isabel. Hola, buenos días. Buenos días. Respecto al festival, me gustaría saber, bueno, se estrena en Mérida, no sé si me está diciendo que son 30 representaciones en 30 localidades, pero entiendo que se hace en torno al Día de la Violencia de Género, en contra de la violencia de género. ¿Se puede dar algún detalle más? Y sobre otro asunto, ayer se celebró la conferencia sectorial de igualdad en Madrid, en la que tuve oportunidad de participar. No sé si nos puede dar algún detalle de los acuerdos adoptados. La primera de las cuestiones, le decía que no tengo el detalle, lo tengo por ahí en el dossier que me han preparado los compañeros, es más fácil para mí trasladaros el dossier que relatar las 30 localidades que vamos a estar.
¿A dónde vamos? Pues hemos intentado tener, como siempre hacemos en la Junta, un equilibrio territorial. Vamos a estar en las 2 provincias y no solo en las grandes localidades, donde además suele haber muchas veces una mayor oferta cultural, también por cuestión de espacios físicos donde se celebran este tipo de expresiones culturales, ¿no? Pero es muy importante para nosotros ir a los pueblos, a las zonas rurales. Es mucho más difícil denunciar la violencia de género en un pequeño pueblo de Extremadura que en Mérida o en Badajoz y, por tanto, es un ítem que tenemos en cuenta en la Consejería a la hora de decidir poner en marcha una acción como esta que quiere prevenir la violencia. Ayer tuvimos, como me pregunta, la Conferencia Sectorial de Igualdad, la primera que hacemos de manera presencial en la presente legislatura por la situación de COVID vivida. La hicimos concretamente en el Senado y abordamos cuestiones importantes. Hicimos una valoración y reflexión de este primer año de ejecución del Plan Corresponsable, que saben que es la primera política pública de este país para poner en marcha un acompañamiento a las familias, que no a las mujeres, para la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal y familiar. Este programa nuevo del Gobierno de España, en la Junta de Extremadura, lo hemos traducido en la red de ludotecas rurales de Extremadura y en este sentido he de decirles que es nuestra comunidad autónoma una de las que mayor ejecución ha hecho este programa. Vamos ya por más de 100 ayuntamientos los que se han adscrito al mismo y tengo la intención y la pretensión de que el año que viene la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la región se acojan a este programa, porque lo voy a convertir en un programa colaborativo económico municipal, que saben que es la nueva fórmula que hemos puesto en marcha desde la Junta de Extremadura para desarrollar la Ley de Autonomía Local de la región y que viene a establecer una especie de transferencias ordinarias que dan una mayor estabilidad en la financiación y la autonomía local a los ayuntamientos de la región. Hay programas como por ejemplo los centros infantiles de la Consejería de Educación que se hacen con este sistema, hay programas que tienen que ver con el cuidado de las personas dependientes de la Consejería de Sanidad que se hacen con este sistema y para asegurarme y llegar a todos los municipios de Extremadura con este plan corresponsable, red de ludotecas en Extremadura, vamos a ir el año que viene con esa nueva fórmula sobre la que ya estoy trabajando con otros departamentos de la Junta. Hablamos de la ejecución del Pacto de Estado, en este sentido también felicitar a la Consejería de Igualdad, a mis funcionarios y a mis funcionarias que son mis pies y mis manos por el enorme esfuerzo que hemos hecho por ejecutar el Pacto de Estado de manos de las organizaciones de mujeres, de manos de las actrices del mundo de la cultura. Es decir, hemos transversalizado el Pacto de Estado en Extremadura. Eso es la primera vez que ocurre y estoy convencida de que así vamos a llegar a muchos más ciudadanos para transformar la sociedad, que es de lo que se trata y es para lo que se puso en marcha el instrumento del Pacto de Estado. Mire, el Pacto de Estado vence en el año que va a entrar, en el año 22. La posición de Extremadura a la ministra fue la siguiente. No se trata solo de seguir poniendo el Pacto de Estado en los presupuestos generales del Estado y seguir manteniendo la dotación económica de 200 millones de euros anuales, que pocos son. No se trata de eso. La reflexión que le hice a la ministra y el posicionamiento de Extremadura, se trata de que el Pacto de Estado es, hasta ahora, el único gran acuerdo social y político que no se ha truncado. Y eso en este país es complicado. Entonces, de lo que se trata es de renovar el acuerdo político en sede parlamentaria. Y quien no quiera estar, que lo diga. Porque en estos momentos, cuando desde las Cortes Generales se pronuncian en las tribunas institucionales discursos de odio y discursos que niegan la violencia, más importancia tiene fortalecer el acuerdo político en sede parlamentaria. Entonces, lo primero, y me consta que es en lo que está trabajando ya el Ministerio y el Gobierno de España con las fuerzas políticas, es renovar ese acuerdo social y político y luego mantenerlo en los presupuestos generales del Estado con los recursos económicos y también con la experiencia de las dificultades que hemos tenido a lo largo de estos 5 años de Pacto de Estado en su ejecución. La imposibilidad de que nos permitan ejecutar en capítulo 1 es una realidad. Porque si yo quisiera hacer un estudio específico de la percepción de la violencia de género en los ciudadanos de Extremadura, pues a lo mejor no tengo el perfil específico dentro del funcionariado de la Junta para hacer eso y no me permiten, por ejemplo, contratar con capítulo 1. Me gusta poner ejemplos concretos para que sepamos de lo que hablamos cuando vamos a estas reuniones que parecen muy protocolarias y nada productivas y no es así. Por tanto, acordamos eso
Y, en tercer y último lugar, para terminar, fuimos capaces ayer de acordar en la conferencia sectorial un único modelo de título habilitante para la violencia de género. Esto es un único modelo, igual en toda España, para acreditar la condición de víctima de violencia de género. Y esto es muy importante, porque muchas veces la burocracia está muy lejos de la realidad de la gente. Y cuando una mujer de Huelva, víctima de la violencia de género, viene a vivir a Badajoz, por ejemplo, pues es bueno que tengamos un único modelo de título habilitante. Es importante que las administraciones y los servicios especializados que atienden e intervienen con las mujeres víctimas de violencia de género tengan un único modelo a la hora de hacer esto. Este tema lo venimos trabajando a lo largo de 1 año y medio entre las distintas comisiones sectoriales a las que va la directora del Instituto de la Mujer con las otras directoras del resto de comunidades autónomas, y es un paso muy importante. Tenemos una ley potentísima en España. Tenemos una ley contra la violencia de género del año 2004 y una ley extremeña del año 2011, que son la vanguardia en materia legislativa de Europa y del mundo. Pero las leyes muchas veces luego presentan dificultades a la hora de ser diligentes para dar la mejor respuesta institucional a las mujeres. Y esa es una ley potente, lo es el mejor instrumento que tenemos, pero todavía hay pequeños flecos que tenemos que ir puliendo y mejorando. Este, del título habilitante, es un ejemplo detrás del que hay un gran trabajo a lo largo de estos meses y es importante. Y ahora la pregunta sería: ¿y cómo funciona el título habilitante en Extremadura? En Extremadura solamente tenemos al Instituto de la Mujer, que acredita la condición de víctima de violencia de género. Ahora que se ha unificado el criterio, ¿cuál es mi deseo y cuál es nuestra intención como Junta de Extremadura? Estudiar y poner en marcha qué otros servicios especializados pueden hacer esto en Extremadura. Pero ¿sabe cuál es el hándicap que nos encontramos siempre con esto? En que la formación en perspectiva de género, intervención con violencia y detección precoz de la violencia siempre es un añadido, siempre es un plus de las profesiones. Por eso no me canso de decir la necesidad que hay en este país de que todas las formaciones iniciales de todas las profesiones estudien la historia del feminismo y tengan la perspectiva de género incorporado en los estudios iniciales de la gente. Porque luego no le podemos pedir un plus a los profesores, un plus a los médicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, la histórica desigualdad entre las mujeres y los hombres no puede ser un añadido, sino que debe estar formando parte de la formación inicial de todas las profesiones, porque luego fíjese la de profesionales distintos que intervienen en la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género. Por tanto, con ese título habilitante ya unificado para el conjunto del país, nos vamos a poner a trabajar para ver cómo extender esta posibilidad a la red que tiene en estos momentos Extremadura, incluso valorar la posibilidad de extenderlo a otras redes de profesionales que tenemos en la región, como los servicios sociales de base. Ya hay comunidades autónomas que hacen esto, pero es verdad que esto es muy reciente, es de ayer, y no tengo todavía la idoneidad de cómo queremos hacerlo aquí extensible. Pero de lo que sí estoy convencida es de que si además del Instituto de la Mujer de Extremadura tenemos otros profesionales a lo largo del territorio que pueden articular ese título habilitante, estaremos ganando en ser más ágiles y, por tanto, en dar una pronta respuesta a las mujeres víctimas de violencia de género, que es nuestra principal preocupación. Perdone que me haya enrollado, pero era importante explicar en qué consistía. ¿Más cocinas que tengáis por ahí? ¿Vais a preguntarle a las actrices? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues nos hacemos la foto de familia aquí delante del atril como corresponde. Gracias,